Bueno, tengan buenas noches, gracias por la asistencia. Como les mencionaba por ahí por el grupo, el día de ahora vamos a estar viendo un tema que no está explícito allí en el contenido que tienen ustedes en el campus, pero creo que puede ser un buen agregado para que probablemente en Progra 1, que es la que van a tener el siguiente ciclo, pues ya les vaya sirviendo, como que vayan viendo lo que se viene un poquito a futuro y hago la mención de ese tema en esta unidad porque tiene que ver con la persistencia. Al final la unidad trata de la persistencia, es la unidad que termina ahora, y las bases de datos justamente tienen que ver con la persistencia. Entonces es el motivo por el que trato esta temática en la sesión del día de ahora como un extra que creo que les puede servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a ver qué son las bases de datos y un ejemplo práctico. Ahorita, déjame ver dónde lo tengo. En el chat. Listo, continuamos entonces. Me avisas cualquier cosa si te permite eh, unirte o no. Continuando, vamos a partir con la primera parte. ¿Qué son las bases de datos? Y después les voy a mostrar un ejemplo práctico. Voy a hacer una explicación lo más simple posible y sobre todo, que es lo importante, enfocado a los temas que ustedes ahorita están viendo. Al final ahorita están viendo todo lo que tiene que ver con persistencia y bueno, en el ejemplo que veíamos ayer, pues veíamos justamente eso, a cómo empezar a guardar datos para que en lugar de vivir solamente en memoria, pues empiecen a almacenarse allí para futuros usos o lo que sea. Entonces, en este caso, siguiendo esa misma lógica, les voy a explicar un poco qué son las bases de datos, enfocado a, digamos que yo quiero guardar ciertos datos. ¿Qué es lo que hacíamos en la sesión del día de ayer, si se acuerdan? El último ejercicio que hacíamos trataba sobre películas. Yo tenía un documento que era un punto CSV que simplemente tenía títulos de películas, tenía los títulos, tenía el género de la película y tenía el año en que dicha película salió. En ese caso eran tres películas, si no estoy mal. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo hacía en el ejercicio de ayer? Obtenía esos valores desde la consola del sistema, se lo preguntaba al usuario, el usuario digitaba esos valores y venía yo y los guardaba en este punto CSV. ¿Qué sucede? Que eventualmente lo que va a suceder es que este CSV va a ir creciendo. Digamos que yo ejecuto ese, ese sistema o esa solución una vez al día. Entonces, ¿qué va a suceder? Que por ejemplo, yo en el transcurso de una semana puede que yo tenga ya 7 archivos CSV y al final todos digamos que están relacionados entre sí porque ¿qué es lo que tienen todos? Información sobre películas, ¿estamos de acuerdo? Los 7 CSVs al final terminarían teniendo información sobre películas, simplemente que están distribuidos en diferentes archivos. ¿Y qué sucede con esto? Al inicio pues ustedes pueden decir, pues no veo mucho problema, claro, al inicio, pero eventualmente piensen que cuando ustedes crean un sistema no piensan en, voy a hacer este sistema, va a durar un año y se acabó. No, cuando ustedes crean un sistema, habitualmente, obviamente depende mucho del proyecto, pero en la amplia mayoría de casos, ustedes cuando creen un sistema piensen, mira, voy a crear este sistema para que mínimo esté sus 5 años sirviendo a la institución. Entonces, si en una semana, imagínense, yo tuviese todos estos puntos SVs de todas las películas que mi usuario guardó cada día que se ejecutó, imagínense cómo sería en 5 años. Mi carpeta de CSVs estaría llena y cada CSV al final tendría información relativamente similar. ¿Qué sucede entonces? Imagínense que en este caso los dueños de este sistema que ustedes hicieron, que es para guardar información de películas, les dice, mira, y si yo quisiera saber
digamos este es el cliente, ¿va? Les hace la pregunta, si yo quisiera saber en qué fecha o cuándo se registró la película de Lilo y Stitch, por ejemplo, que es uno de los registros que hacíamos ayer, y yo les decía, ah, Lilo y Stitch es el título, el año es 2025 y el género no estoy seguro, pero creo que es comedia. Ese es el registro que yo hacía en el ejercicio de ayer. Y si viene el dueño y dice, Chivo, quiero saber eso, quiero saber en qué año salió Lilo y Stitch y quiero saber cuál es su género. Pero ¿cómo lo va a hacer si al final vos lo que tenés en esa carpeta es un montón de archivos .csv y vos sabés que en alguno de ellos está ese registro, digamos que está en este. Vos sabés que en uno de ellos está, pero ¿cómo haces para encontrarlo? Al final todos son archivos .csv, todos son archivos que se llaman película.csv, simplemente que va cambiando la fecha en que se creó. ¿Cómo hago yo para obtener esa información? Entonces es allí donde te das cuenta que la persistencia mediante archivos de esta manera, si bien es útil y es una solución, no siempre sirve para todo. Sirve para ciertos casos. Con esto no les estoy diciendo que nunca la van a usar. Si la van a usar, si se usa. Pero es para casos puntuales. Por eso, este tipo de soluciones no es la única. Existen varias. Entonces, en este caso, la persistencia mediante puntos SVs no nos sirve porque a medida va creciendo la cantidad de registros, si yo quiero obtener información, pues ya no voy a poder porque voy a tener demasiados archivos y yo necesito una manera óptima de poder obtener esa información de nuevo. Entonces es allí donde dicen, va chivo, entonces hagamos algo, creemos las bases de datos. Y hace pues ya varios añitos que se crearon las bases de datos. ¿Y cuál fue la manera o lo que pensaron? Sí, voy a hacer este dibujo como para representar una base de datos. ¿Y qué es una base de datos? Una base de datos no es más que lo mismo que les mostraba la vez pasada, es decir, una serie de archivos con una extensión en particular que se almacenan aquí. ¿Y qué es aquí? Es es un sistema, al final las bases de datos son una especie de sistema que toma todos esos archivitos que contienen la información y me permite a mí como desarrollador, digamos que soy este de acá, y me permite a mí como desarrollador poder hacerle preguntas a esta base de datos, preguntas que de otra manera yo no podría responder. Por ejemplo, yo no puedo, en el caso anterior, yo no puedo preguntarle a los 800 archivos .sv que tengo en mi carpeta, mira archivo, ¿cuál de ustedes tiene la información de la película de Lilo y Stitch? O sea, no puedo, no me van a responder. En cambio, en una base de datos, yo sí que puedo hacer esa pregunta. Yo le hago esa pregunta y ya eso de acá, que es lo que trato de representar como la base de datos, que es un sistema al final del día, es el que se encarga de preguntarle a cada uno de esos archivitos quién tiene esa información. Y cuando encuentra quién la tiene, me la retorna a mí como desarrollador. De manera muy simplificada y muy simbólica, eso es una base de datos, ¿sí? Un sistema que me permite preguntar sobre información que yo ya he guardado allí. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Cuando nosotros trabajábamos con la persistencia anterior, con esta de acá de los archivos .sv, yo tenía que hacer ciertas configuraciones. Por ejemplo, ayer usaba el escritor o el stream writer que tenía el método de write que me servía para yo escribir en el archivo, si se acuerdan. Yo aquí entre comillas le ponía qué es lo que quiero que se guarde en el archivo y él me lo guardaba como tal en el archivo. Eso es lo que yo hacía cuando trabajaba con persistencia en archivos locales.
¿Qué sucede ahora cuando yo voy a trabajar con bases de datos? Que al final, como les digo, siguen siendo archivos, pero yo no tengo acceso a estos archivos. Yo solo tengo acceso a la base de datos, que es a quien le pregunto. Que por debajo son archivos, sí, pero son archivos que solo la base de datos entiende. Yo no entiendo, simplemente la base de datos. Digamos que en este caso el motor de base de datos, que es el nombre que recibe como este elemento, motor de base de datos, lo que es un traductor entre los archivos y yo. Véanlo de esa manera, el motor de base de datos es lo mismo que un traductor. Entonces, si yo sé que cuando usaba persistencia yo escribía esta instrucción de acá de escribir y eso se transformaba en un punto txt, ¿cómo yo ahora puedo escribir a la base de datos y que eso se transforme en los archivos que solo ella entiende o que solo el motor entiende? Eso se hace con algo que se llama SQL o SQL. Ahí el, en la comunidad le llaman SQL, ¿sí? Pero ustedes también pueden nombrarlo como SQL por sus siglas. ¿Y qué es esto de SQL? SQL es otro lenguaje, básicamente. Si ahorita ustedes están aprendiendo C Sharp, que es el lenguaje que con el que inicia la carrera, con el que inicia esa primera materia de programación, pues también tienen que aprender el otro lenguaje que se llama SQL. ¿Por qué es importante ese lenguaje? Porque ese es el lenguaje universal que entienden los motores de bases de datos. ¿Qué significa esto? Que ustedes, independientemente con qué otro lenguaje trabajen, siempre van a usar SQL. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes ahorita han aprendido C Sharp, ¿sí? C Sharp lo pueden usar con SQL. C Sharp les va a servir para la lógica y SQL les va a servir para los datos. Eso es ahorita. Digamos que son las tecnologías que ustedes podrían estar manejando. Pero imagínense que ustedes dicen, porque en la carrera no solo les van a enseñar C Sharp, les van a enseñar otros lenguajes. Eventualmente les van a enseñar PHP, que es otro lenguaje. PHP les va a servir para la lógica. Y adivinen qué, SQL les va a seguir sirviendo para los datos. Y luego van a avanzar todavía más en la carrera y va a llegar un punto en el que les van a decir, vaya, ahora van a usar JavaScript para la lógica, pero siempre van a usar SQL para los datos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que independientemente cuál sea el lenguaje para la lógica que ustedes utilicen, llámese el lenguaje para la lógica, ese que voy a colocar con otro color, independientemente del lenguaje para la lógica que ustedes utilicen, el lenguaje para los datos siempre va a ser el mismo. Y ustedes se pueden preguntar cuál es la diferencia entre la lógica y los datos. Por ejemplo, cuando yo les digo lógica, me refiero a el texto que aparece en el programa. Lo típico de cuál es la pregunta que el usuario debe de responder. Por ejemplo, ¿cuál es el título de la película? Ese texto, esa lógica de que ese texto aparezca, yo la puse con C Sharp. ¿Cuál es otra lógica? Por ejemplo, si yo tengo que hacer operaciones, sumar los valores que el usuario te entregó. Esas operaciones yo lo estoy haciendo con el lenguaje de lógica, no con el lenguaje de datos. ¿Para qué me sirve mi lenguaje de datos? El lenguaje de datos me sirve tal cual para guardar. Que si quiero guardar los datos, que si quiero leer esos datos, que si quiero actualizar los datos, para eso me sirve el lenguaje de datos tal cual, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con datos, nada de operaciones, de momento se puede, pero de momento véanlo así. De momento véanlo como que si solo están trabajando para guardar datos y cosillas así. Entonces, a lo que quiero llegar, que independientemente cuál sea el lenguaje de lógica que ustedes utilicen, a medida vayan avanzando en la carrera, fíjense que SQL siempre se mantiene porque es un lenguaje universal. Es algo que
de manera independiente siempre se sigue utilizando. Ahora, SQL no es el único que existe. También existe algo que se llama NoSQL. Este, de momento, digamos que no es importante, pero ahí se los dejo para que sepan que existe. NoSQL, como su nombre lo indica, es, digamos, algo así como lo contrario a SQL. Es igual a algo universal que siempre van a ver, pero tiene otros fines que ya a medida ustedes profundicen en la carrera se van a dar cuenta de esto. Pero de momento no es relevante. De momento lo que es relevante es el SQL, el SQL. Entonces, recapitulemos. Mi solución de tener varios archivos de persistencia es útil, sí. Se usa en la vida real, en sistemas reales, sí. Donde yo trabajo lo veo. Ahora, ¿es siempre la mejor alternativa? No. Por eso se inventaron las bases de datos, que no es más que un traductor que me permite leer archivos, porque al final siguen siendo archivos que están guardados en una computadora, pero que yo no puedo leer de manera tan fácil. Esos puntos .sv, yo si le doy clic, lo abro con un bloc de notas, puedo leer el contenido. Son 3 líneas. Una que me dice Lilo y Stitch, otra que me dice 2025 y otra que me dice comedia. Pero si yo trato de abrir un archivo que usa la base de datos, no lo voy a entender porque son archivos binarios. Eso de aquí es un archivo binario. ¿Y qué significa que sea binario? Que no es legible para mí como ser humano. Es legible para la computadora, no para mí. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Que al ser legible para la computadora y no para mí, cuando yo hago esta acción de preguntarle a la base de datos algo, como la computadora lo puede leer de manera rápida, rápido me obtiene la respuesta. No hace falta que yo vaya y le dé clic y me ponga a leerlo, porque es idioma de ella y ella lo entiende y simplemente me da la información a mí. Entonces, chivo, va. Con eso traté, así como les digo, a manera muy introductoria y tratando siempre de enfocarlo a lo de la persistencia, que es la unidad que ustedes están viendo, qué son las bases de datos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico ya de la vida real de cómo se ve una base de datos. Solo quiero confirmar que estoy grabando, sí. Vaya, entonces, continúo. Esto que ustedes ven acá, voy a hacerlo un poco más grande. Eso que ustedes ven acá es SQL. ¿Sí? Son una serie de instrucciones en SQL. Pero esto no es lo que yo quiero que vean. Quiero que vean eso de aquí, miren. Eso de acá. Así se ve una base de datos chiquita. Esto es algo muy pequeño. Créanme, eventualmente van a ver bases de datos muy grandes. Eso de aquí es pequeñito. Literalmente es una base de datos que está todavía en desarrollo, es decir, todavía no está completa, todavía le faltan ciertos detallitos, pero ya tiene ciertos elementos que lo hacen una base de datos. Y ya les voy a explicar qué significa cada uno de estos cuadros que ustedes ven acá. Sí, vaya. Regresemos acá. ¿Se acuerdan que bueno, cuando veíamos las estructuras, y de hecho en el ejercicio de ayer les utilizamos, yo les decía que una estructura es una especie de abstracción o digitalización de un elemento de la vida real. Ayer utilizamos la estructura de película, ¿sí? Y decíamos, una película tiene como atributo el nombre, tiene como atributo el género de la película y tiene como atributo el año en el que esta salió. Eso de acá, que es propio
es una sintaxis propia de C Sharp, decíamos que es lo equivalente a que yo digitalicé lo que sería una película de la vida real, lo que sería tal cual. Bueno, ahora ya no se utilizan los CDs, o sea, quedó en el pasado, pero digamos que lo que nosotros habitualmente conocíamos como una película, que era el CD, que estaba dentro de su cajita. Entonces, esa estructura es lo que yo utilizaba o utilizo en programación para representar una película de la vida real. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las bases de datos? Así como yo represento en mi lenguaje de lógica, que recordemos, C Sharp es mi lenguaje de lógica, yo en las bases de datos también necesito representar los objetos de la vida real. Y es justamente eso que ustedes ven acá, esto de users o de drivers. Vámonos con el de drivers. Voy a hacer este de acá. ¿Y qué es drivers? Aquí voy a ponerle SQL. En bases de datos, en este caso, importante, bases de datos relacionales. En bases de datos, si yo quiero digitalizar un objeto, en este caso, cuando digo drivers, me refiero a conductores, yo debo de hacer algo que se llama una tabla. Así como en C Sharp, la digitalización de algo, hasta el momento ustedes lo conocen como estructura, en base de datos, ustedes esa digitalización la van a conocer como una tabla o una entidad. Cualquiera de los dos términos es correcto, o una tabla o una entidad. Entonces, en este caso, eso que ven acá es una entidad que representa o digitaliza lo que en la vida real sería un conductor. ¿Y cómo así que lo digitaliza? Fíjense lo que tiene esa entidad. Tiene nombre, fecha de nacimiento, si es activo, su número de teléfono y un identificador único. ¿Cómo se traduce esto, digamos, en la vida real o en fuente? ¿Qué es lo que significa todo eso que yo les he mencionado? Vaya, vamos desde el inicio. El nombre, pues, es el nombre del fulano. Por ejemplo, Stanley Melgar, ¿sí? Esa es mi representación de que el fulano tiene un nombre. ¿Cuál es el siguiente atributo? Birthday. La fecha de nacimiento. Yo le puedo poner que él nació en tal fecha. Active. ¿Qué significa esto de active? Esto es simplemente para yo en el sistema verificar si ese conductor está activo o no. Entonces sería lo equivalente a usar true o false, ¿sí? Con eso yo le puedo decir al sistema, mira, este conductor todavía trabaja en esa institución. Si todavía trabaja, entonces ese atributo va a tener el valor de verdadero. Si no, pues va a tener el valor de falso. Digamos que yo, en este caso, digamos que tiene que ver con la universidad. Stanley todavía está en la universidad. Sí, entonces eso es true. Todavía está activo en la universidad. Otro campo, el número de teléfono. Fácil, sí, solo es un número telefónico. De nuevo, estoy representando a alguien que es de la vida real, a un conductor. Todos sabemos que un conductor tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, tiene un número telefónico y tiene algo que es el driver ID. ID, creo que ya saben, y si no saben se los comento, viene de identificador, que es la identificación única que tienen todas las personas. En cada país se identifica a las personas de manera diferente. En nuestro país, ¿cuál es el identificador único que todos los adultos tenemos? El DUI. Si son jóvenes, ustedes tendrán el NIT o el carnet de menoridad. Eso al final es un identificador único que te pertenece a vos. Mi número de DUI es único y no lo tiene nadie más ni lo va a tener nadie más.
Entonces, eso de Driver ID es en realidad lo que en la vida real es el DUI, un identificador único. Entonces, si se fijan, hasta ese punto, lo que ustedes aprendieron de las estructuras que se usan en C Sharp, en el código de lógica, también se traduce a un concepto similar en SQL, que es un lenguaje de datos, que en este caso en lugar de llamarse estructura, se llama tabla o entidad. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? Esto les sirve para que entonces cuando ustedes ven esto de acá, estas cuatro entidades de acá, ustedes ya pueden irse haciendo una idea de qué significa cada entidad. Copio esto, lo pego por acá. Entonces, ¿qué significan esas entidades que tengo acá? Luego de la explicación que yo les he mencionado. La primera, quizás es la más grande o la que se ve más vistosa a simple vista, users. ¿Qué significa esto? Que esto representa un usuario de mi aplicación. ¿Qué significa que representa un usuario de mi aplicación? Eso tiene sentido. Un usuario de una aplicación tiene un nombre de usuario. Por ejemplo, utilicemos el campus. Cuando ustedes inician sesión, ¿qué es lo que ponen? Su usuario. ¿Cuál es su usuario? Su carnet. En mi caso, MR21083. También tienen que utilizar una contraseña. Entonces ustedes deben de tener una contraseña como usuarios. ¿Qué es otra cosa que tienen? El mismo campo que aparecía acá en conductores, active. En el campus, en la base de datos, muy probablemente hay un campo similar a este que dice si ustedes todavía están estudiando en la institución o no. Eventualmente cuando se gradúen, este campo va a volverse falso. ¿Por qué? Porque ustedes ya no van a estar como estudiantes activos, sino que ya van a haber sido graduados. El Role ID, eso es el motivo por el que yo les decía, todo esto que yo les estoy explicando son bases de datos relacionales. ¿Qué significan relacionales? Relacionales viene de relación. ¿Qué significa esto? Que esta tabla, esta entidad de usuarios se relaciona con una entidad de roles. ¿Y cómo se relaciona? Si se fijan, los dos tienen el mismo campo o el mismo atributo, el role ID y el role ID. Entonces, los usuarios están relacionados con los roles y es de allí de donde viene el nombre de bases de datos relacionales. Lo que quiere decir es que yo tengo diferentes entidades y todas esas entidades se relacionan entre sí. Entonces, este campo de acá de role ID simplemente indica cuál es el rol que yo tengo como usuario dentro de la aplicación. Por ejemplo, todos en el campus, ¿qué rol creen que tenemos? Tenemos el rol de estudiantes. ¿Cómo sabemos que tenemos este rol? Si ustedes se van al campus, ustedes van a ver que ustedes, por ejemplo, no pueden crear una nueva pestaña para crear otra unidad. Ustedes no pueden crear una tarea allí. Lo único que pueden hacer es ver las pestañas de las unidades que ya existen y subir o usar los enlaces de las tareas que ya les pusieron sus tutores. Cosa contraria, si ustedes tuviesen el rol de profesor, si aquí en lugar de en rol ID, en lugar de ser estudiantes, fuese profesor, entonces ustedes qué podrían? Podrían crear nuevas pestañas para agregar una unidad 11, por ejemplo. Podrían crear enlaces para subir las tareas allí. Podrían crear foros, podrían manipular todo el campus. Pero ¿de qué depende eso? Del rol que ustedes tengan allí. Y por último, el User ID, que es lo que les decía, es un identificador único. Puede ser el DUI, por ejemplo, que es el más utilizado en el mundo de nosotros, en nuestro país, en nuestro caso.
¿Cómo yo identifico un adulto en nuestro país? En el DUI. ¿Cómo yo identifico un usuario en una base de datos? Habitualmente es con números enteros. Por ejemplo, uno, 2, 3 y así sucesivamente. Habitualmente es lo que se hace. El identificador único de un usuario es un valor secuencial. Por ejemplo, si yo eh, ingreso a la universidad, digamos que soy el primer estudiante de la universidad, el primer usuario, mi ID sería el uno porque soy el primer usuario. Pero imagínense que 5 años después llega un nuevo estudiante, ese usuario, digamos que va a ser el usuario 20.000. ¿Por qué? Porque por cada usuario que se ha creado se ha ido añadiendo un nuevo número. Y así cada persona tiene un único ID o un único número como identificador. Así es como se hacen bases de datos. En la vida real ya sabemos que la manera en la que se hace es mediante el DUI o otro documento según el país. Entonces, si se fijan, lo que ustedes aprendieron de estructuras, de algo de la vida real, representarlo digitalmente, también se utiliza acá en base de datos. Lo de drivers, pues ya es lo que les mencionaba. Drivers es tal cual la representación de un conductor de la vida real con pues todos sus atributos, que si su nombre, su fecha de nacimiento, su teléfono. En este caso, Driver ID podría ser la licencia. Cada licencia de conducir es única en el mundo. Entonces, Driver ID es lo equivalente a licencia de conducir, por ejemplo. Y roles, pues es lo que les mencionaba. Un rol puede ser un estudiante, puede ser un profesor, sí, puede ser un catedrático. Cada rol tiene como diferentes funciones. Y por último, esta tabla del final, que son vehículos, que si se fijan únicamente tiene un atributo que es el vehículo ID, que podría ser lo equivalente a la placa. Todos los carros deberían de tener una placa con una numeración que es única. En este caso, si se fijan, únicamente tiene ese atributo, entonces mi entidad vehículo únicamente tiene ese atributo, pero realmente podría tener más. Esto porque digamos que es una base de datos que todavía está en construcción. Y hablando de construcción, entonces, si yo les decía que al momento de escribir persistencia de manera como lo han visto ahora, ustedes utilizaban eso de acá, que si la sentencia write, que si la sentencia read, usando el stream writer o el stream reader, ¿cuál es el equivalente a hacer esto? Pero en base de datos. El equivalente a hacer esto es lo que les decía, es el lenguaje SQL. ¿Y qué es lo que yo necesito que ustedes se queden esta noche? No es que lo aprendan, sino que sepan que existe y si les da la curiosidad, pues investiguen un poco más porque les aseguro que lo van a utilizar en la siguiente materia o la posterior. En alguna de las dos ya les van a pedir, vaya, hacer una solución, pero por favor que la persistencia de esta solución sea en una base de datos. Y entonces allí a ustedes les va a tocar investigar, chivo, cuáles son las bases de datos que existen. Cómo puedo instalar una base de datos, cómo yo me conecto a mi base de datos. Porque ahorita en la persistencia tradicional, ustedes para conectarse para guardar datos en archivos, estamos de acuerdo que no tuvieron que hacer mucho. Fue una cuestión de archivo, quiero guardar este dato en un archivo, voy a importar esta biblioteca, la que me permite usar el Streamwriter, y lo voy a usar y ya. Y le digo dónde está la ruta donde se va a guardar y ya. Eso es toda la configuración que yo tuve que hacer para guardar el archivo. Ahora que ustedes empiecen a usar bases de datos, se van a dar cuenta que hay que hacer más pasos. Pero eso lo van a descubrir cuando ya les toque hacerlo. Tampoco es nada del otro mundo, tampoco se preocupen, pero sí hay que hacer más pasos. Entonces, hablemos de bases de datos.
específicamente de las sentencias SQL. Digamos que las sentencias SQL principalmente, no son los únicos, tiene dos grupos, los DDL y los DML. Digamos que son como los dos grandes grupos. No son los únicos, hay más, pero son los que son más utilizados. ¿Qué son los DDL? DDL significa con lo que vos creas entidades. Es decir, con lo que yo creo bases de datos, con los que yo creo tablas. Y los DML es con lo que yo guardo datos en este caso. Así cuando yo hacía un escribir, pues con eso es con lo que yo escribo. Por ejemplo, insert into si es la primera vez que yo voy a guardar un dato. Update si lo que yo hago es actualizar, digamos que hay un dato que ya existe y yo simplemente quiero actualizar la información que ya existe, pues yo hago un update. Acá igual yo puedo hacer un delete, similar a como yo puedo borrar, digamos, una fila. Yo acá puedo hacer un delete para borrar una fila. DML, véanlo como esto es, estas son filas de un archivo, para que vayan haciendo como el símil, que es a lo que están acostumbrados. Estos son archivos, es decir, DDL me sirve para yo manipular archivos completos, es decir, todo un TXT, todo un CSV, mientras que el DML me sirve para yo manipular las filas o las columnas de ese archivo. Es decir, el DML es más específico, mientras que el DDL es más general. Digamos, como les digo, ahorita solo estoy tratando de que ustedes sepan que esto existe y que lo van a utilizar. No quiero que tampoco confundirlos o darles mucha información, ya que no es algo que van a utilizar en este ciclo en particular, pero sí es bueno que lo vayan conociendo. Entonces, yo ya sé que SQL, habitualmente las que más se usan son esos dos grupos, DDL y DML, pero existen más grupos que más adelante los van a conocer cuando los necesiten. Entonces veamos esto ya en un ejemplo real. Aquí tengo estas entidades. ¿Qué pasa con estas entidades? Fíjense que yo, por ejemplo, para crear la entidad de usuarios, esta fue la instrucción que yo utilicé. Fíjense, ¿qué dice la instrucción? Create table. ¿Se acuerdan que les dije que esto se llamaba o tabla o entidad? Pues fíjense, justamente yo aquí estoy utilizando el nombre de table, create table users. Y así como en C Sharp, yo lo que hacía es, voy a crear una variable, digamos. Voy a crear una variable. Y esta variable va a ser del tipo int, va a ser mi edad y va a ser igual a 12. Eso es lo que yo hacía en C Sharp. ¿Estamos de acuerdo? Pues en SQL es similar, solamente que el orden cambia. Fíjense, user ID es el equivalente al nombre de mi variable. Serial es equivalente al tipo de mi variable. Y primary key es una característica extra. Veámoslo acá en username. Si yo quisiera definir mi variable de username en C Sharp, haría lo siguiente: string username y ya. Yo con eso ya he definido mi variable o he declarado mi variable string en C Sharp. O sea, acá C Sharp. ¿Cómo haría esto o cómo hago esto en SQL? Fíjense, el orden cambia. Yo primero coloco el nombre de mi variable y luego coloco el tipo. En este caso no existe el tipo string, existe el tipo varchar, que básicamente es el equivalente a string. Entonces, fíjense que esto de acá, lo voy a copiar y acá
pasarlo a SQL users en SQL. Eso de acá, el equivalente, lo voy a hacer pero en C#. ¿Utilizando qué? Utilizando struct. Entonces yo en C# lo que haría es lo siguiente: public struct users, y pongo los atributos. El primero, un entero que va a ser el user ID. El segundo, un string que va a ser el nombre de usuario. Y el tercero, siempre un string que sería la contraseña. Y esto que yo tengo acá es lo mismo que yo tengo acá. Parece más simple porque pues son lenguajes diferentes y cada lenguaje, como sabrán, tiene su particularidad y su manera de trabajar, pero al final del día son lo mismo. Entonces, así como yo en mi lenguaje de lógica C# utilizo las estructuras para guardar datos y manipularlos, en SQL es lo mismo. Entonces, ya que vieron que tiene ciertas similitudes, quiero regresar a eso de acá, miren, a la problemática particular. ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Por qué la persistencia me genera ahí conflictos? Porque, por ejemplo, si yo o el dueño del sistema quisiera saber en cuál de todos los archivos .sv está la información de Lilo y Stitch, no puede. Y es justamente lo que la base de datos viene a solucionar. Miren lo siguiente: ejecuto eso de acá, esta sentencia de acá, select, lo único que hace es obtener todos los datos que existen. Y fíjense, ya me trae todos los datos que existen. Estos son todos los registros que existen en mi tabla users. Son dos. El primero, que es un nombre de usuario que se llama admin, y el segundo, que es un nombre de usuario que se llama test user. Son los únicos dos registros que existen. Aquí podrían existir miles y millones. ¿A qué es lo que quiero llegar? ¿Cómo las bases de datos entonces solucionan mi problemática de acá? Digamos que yo aquí tuviese millones de usuarios. Yo lo que quiero es poder usar al motor de base de datos como traductor para hacerle preguntas y que responda a mis preguntas. Y esto se hace de la siguiente manera, fíjense. Esto es, esa instrucción de acá es, mira, tráeme todo lo que está en la tabla de usuarios. Pero esta instrucción del final, el where username equal to admin, es la clave. Es la instrucción que a mí me permite solamente preguntar por lo que a mí me interesa. Fíjense qué sucede si lo ejecuto. Solo me trae un registro. Aunque aquí existiesen millones de registros, solo me va a traer uno. Porque yo le estoy preguntando, tráeme el registro donde el nombre de usuario sea igual a admin. Y esta es la capacidad que nos permite trabajar con bases de datos. Yo hacerle preguntas particulares y que él me responda solo con lo que yo le estoy preguntando. Si yo esta información, digamos que la tuviese en dos puntos CSV separados, con cada CSV teniendo un registro, un CSV tiene el admin y otro CSV tiene el test user, ¿qué tendría que haber hecho? Primero abro uno y después abro el otro, a ver cuál de los dos tiene esta información. Acá no, acá solo agregué esta línea de acá y ya me trajo la información que yo quería. Así de simple. Hagamos otro ejercicio. Eso es una manera de filtrar. Ahora tráeme todos los usuarios que sean activos. ¿Qué va a pasar acá? Obviamente me va a traer dos registros, porque si se fijan acá en la columna de activos, ambos tienen el cheque que indica que están activos. Fíjense, ahí está, me trajo los dos. ¿Qué pasa
si yo desactivo el cheque de ambos? Fíjense, voy a desactivar el cheque, voy a guardar esa operación y vuelvo a ejecutar la misma instrucción. No la he cambiado. ¿Qué sucede? No me trajo nada. ¿Por qué? Porque no existe ningún usuario dentro de la tabla que sea activo. Y así de simple, yo me ahorro lo que sería ir a buscar entre todos los archivos. Aquí simplemente yo sé qué es lo que quiero preguntar, se lo pregunto y la base de datos traduce mi pregunta a ir a buscar en sus archivos y ver cuáles cumplen o no con mis condiciones. Entonces, si se fijan, es así un pequeño vistazo de lo que son las bases de datos. Fíjense acá, ahorita ejecuté esa instrucción donde yo he filtrado para que solo me traiga los que son activos. Pero acá arriba, esta instrucción no tiene ningún filtro. Yo acá solo le digo, tráeme todos los datos. Fíjense que esos datos siguen existiendo, no es que se hayan borrado. Simplemente que en esta instrucción yo estoy haciendo un filtro y aquí no estoy haciendo ningún filtro. Acá yo estoy haciendo una pregunta y aquí estoy diciendo, tráeme todo. Aquí yo le estoy diciendo, no me traigas todo, tráeme solo tal y tal. Aquí, tráeme todo. Y por eso aquí siguen apareciendo. Mientras que acá, si lo vuelve a ejecutar, sigue sin aparecer nada. Fíjense, lo borro, ejecuto de nuevo. ¿Por qué? Porque yo acá estoy haciendo una pregunta particular. Entonces, se fijan, las bases de datos no son difíciles y son muy útiles. Es un mundo maravilloso que pues eventualmente van a conocer y les va a tocar utilizar, y pues ya allí se van a dar cuenta de detalles como cuál es la base de datos que más me conviene, cómo creo mi base de datos, empiezan a haber temas más complejos como tengo que normalizar mis tablas, tengo que hacer procedimientos almacenados, tengo que hacer funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que les quería mostrar el día de ahora, un pequeño vistazo a lo que son las bases de datos, que es otra manera de generar persistencia y es una manera que van a estar utilizando mucho, mucho, mucho. Entonces eso, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, allí está el grupo de WhatsApp o pueden siempre escribirme a mi correo, allí estoy atento a responderles en los que necesiten y nada, espero les haya servido y les agradezco la asistencia. Pasen un feliz inicio de semana y nos vemos hasta el siguiente. Feliz noche. Gracias, pase feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. A ustedes, feliz noche.